Es un ciudadano del mundo que nació en Bolivia, estudió en Francia, vivió en Centroamérica y vive recorriendo el mundo enseñando y aprendiendo para hacer de la comunicación un componente del cambio social. El profe Alfonso Gumucio Dacrón va y viene uniendo a los teóricos europeos y norteamericanos con sus pares de América del Sur, América Central, África y Asia. Pero sobre todo, abriendo puentes entre lo que se dice con aquello que se hace realidad en las prácticas comunicativas de comunidades y pueblos alrededor del mundo. Hoy tenemos la suerte de conversar con él en Oiga Profe. Este será un programa lleno de experiencias y un recorrido para acercarnos a la esencia de una comunicación para el cambio social. Yo he observado que tanto en tu narrativa como en tu poesía se lee de una manera muy fácil y muy evidente un compromiso tuyo con un continente, con unos grupos sociales, con unos movimientos políticos muy interesantes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito sobre esa parte tuya del compromiso? Mira, primero debo decir que mi padre fue un personaje, una personalidad política en Bolivia, y quizás mucha de mi propia filosofía sobre el cambio social, sobre la participación, sobre la política, sobre la ideología, viene de mi padre, ¿no? Mi padre fue un ejemplo para mí de un hombre político recto, honesto, a quien se le debe y se le reconoce parte del desarrollo económico de la gran parte, la parte más importante en los años 50 del desarrollo económico de Bolivia, y fue además un hombre muy íntegro ideológicamente, sin haber tenido una gran formación académica, pero fue un hombre que sabía lo que quería, que tenía muy claro quién era el aliado, quién era el enemigo y una capacidad de negociación. Entonces, primero debo decir que de ahí vengo, ¿no? Hay una herencia a la que yo no podía fallar de alguna manera. Luego me toca a mí a los 17 años la muerte del Che Guevara en Bolivia, que es un episodio importantísimo. Entonces la gente de mi generación que a pesar de tener cierta sensibilidad social podía estar pues pensando en cosas un poco más frívolas, ¿verdad? Más circunstanciales, en fin, el momento en que el Che Guevara es asesinado, muere en Bolivia, para nosotros es un cambio total, ¿no? Nos hace reflexionar por qué vino este señor a morir a Bolivia, qué pasa con Bolivia, cuáles son los problemas sociales, económicos, políticos de Bolivia, y es ahí donde también una parte de mi generación se compromete políticamente, algunos en partidos, otros en la guerrilla y mueren en la guerrilla. Yo, sin tener partido político, nunca lo tuve, como un francotirador, alguien que escribe en los medios, que hace películas, etcétera, y que manifiesta de esa manera su posición política e ideológica. Y luego ya los exilios me llevaron a hacer lo mismo, pero en otras regiones. ¿En qué momento sales de Bolivia y te vuelves un latinoamericano? Porque veo que en la primera etapa hay un diálogo entre tu formación francesa y española, ¿cierto? Más francesa, sí, y Bolivia, tu primera formación, pero en algún momento te vas. ¿Qué pasó? Bueno, hay un antecedente. Acuérdate que yo estoy estudiando en Francia, estoy estudiando cine en los años 70. ¿Y qué había pasado en los años 70? Estaban todos los exiliados latinoamericanos en Europa. Estaban todos los chilenos que después de la muerte de Allende y la caída del gobierno de Allende, el 73, salieron a Francia. Estaban todos los bolivianos que después del golpe del 71, entre ellos yo en Bolivia, salieron. Estaban los argentinos que salieron en el 75. Es decir, había en los años 70, en esa década, en Europa y en Francia muchos exiliados y gente de la cultura, porque la gente exiliada que no era de la cultura pues se fue a otros países, pero la gente que tenía una inclinación hacia la cultura y el arte, Francia era obviamente el destino que escogía, ¿no? Como lo hice yo. Entonces ahí había un contacto con América Latina, veíamos más cine latinoamericano en París que el que veíamos en nuestros propios países. De manera que cuando yo regreso a Bolivia y tengo de nuevo que salir exiliado, yo ya tengo contactos, conozco gente en otros países, en fin, ya me siento latinoamericano y no solamente latinoamericano, porque me ha tocado trabajar, como tú sabes, en África, en Asia, en otros lugares, ¿no? Pero esa es la siguiente pregunta. Esa es la siguiente pregunta. No me adelanto. Entonces, el hecho de trabajar en Nicaragua, en el
primer año de la Revolución Nicaragüense, por ejemplo, para mí fue muy, muy estimulante. O trabajar en México en ese mismo periodo, en los años 80, ya estamos en los años 80, principios de los 80, trabajar en México con comunidades campesinas en el norte de Puebla o en el estado de Nayarit, por ejemplo, fue muy, muy estimulante, pero era parte de una continuidad, no hubo un quiebre, no cambié de vida, más bien seguía haciendo lo que yo quería, pero con una visión más amplia, no solamente de la región de América Latina, sino con una visión más amplia también de los medios, de la comunicación, ¿no? Ya dije, no es solamente el cine es una parte, es un instrumento más, aquí estamos hablando de la comunicación en términos mucho más amplios, ¿no? Y también he dicho que eres un hombre del mundo, pero lo digo con argumentos, porque también en tu producción, que es con lo que yo estoy más familiarizada, encuentro rastros de trabajos ya más especializados en el campo de la comunicación, películas y también poesía y narrativa. Cuéntanos, ¿cómo diste ese paso a América Latina al mundo? Pues la verdad que no es una cosa tan consciente o planificada, ¿no? Sino que obviamente si yo estoy, por ejemplo, trabajando 4 años en Nigeria, me tengo que llevar algo de ese país. Llevar en el sentido de aprender, de aprehender con H, ¿no? En el sentido de capturar algo que de ese país me parece significativo. Entonces yo, además de tener, qué sé yo, arte o artesanía o lo que todos podemos comprar en un país, yo escribo poesía que está inspirada en la vivencia en ese país, o en el caso de Nigeria hice, por ejemplo, una muestra de fotografía sobre mujeres y niños nigerianos que a mí me gusta mucho, que se hizo primero en Nigeria y después se hizo en Bolivia, que se llama Bagaje Africano, donde de alguna manera yo pongo ahí los referentes del trabajo que hice. Yo no fui a dar vueltas por nada, fui a trabajar en UNICEF, en la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, y tuve ese privilegio, porque cuando uno va como turista pues conoce lo más superficial. Cuando uno ya va en plan de trabajo, se mete en las comunidades, y yo viajaba todas las semanas a las comunidades para ver los proyectos, hablar con la gente. Para mí es un proceso enriquecedor, ¿no? Es decir, al margen de lo que yo haya podido producir sobre esos países en los que he estado, en Asia, en África, en América Latina, es el hecho de haber aprendido de esos países. Los seres humanos somos la única especie que utiliza para adaptarse al mundo una herramienta compleja y a la vez sencilla, la cultura. Gracias a la cultura construimos el lugar desde el cual miramos el pedazo del mundo que nos tocó en suerte, pero no contentos con ello, le damos a nuestra mirada un sentido universal. Gracias a la diversidad de las culturas, el mundo adquiere una nueva riqueza. El profe Gumucio se ha detenido muchas veces en ese diálogo intercultural, lo ha vivido y lo ha sopesado para comprender su vigor y sus riesgos. Como profe que enseña tanto en la academia como en las comunidades, Alfonso Gumucio Dagrón nos comparte elementos claves de sus observaciones, aquellas en las cuales comunicar es insertarse en el alma de los pueblos. Así se desnuda esa gran mentira que ha llevado a muchos a pensar que solo se transmiten noticias e información cuando la comunicación comparte la vida hecha cultura. Alfonso, hay una obra tuya que ha sentado un precedente en América Latina y alrededor del mundo que se llama Haciendo Olas. Digamos, para aquellos que hemos venido trabajando en el tema de la comunicación, el desarrollo del cambio social, es, digamos, un momento fundacional de nuestro campo, no solamente aceptado por unos pocos, sino por muchos, digamos, alrededor, en las universidades, en los trabajos comunitarios, en las emisoras, en los medios, etcétera. Ha sido una obra leída amplísimamente. Se considera una obra fundacional porque, digamos que si vamos atrás, es la primera vez que en idioma español se hace una reflexión no solamente muy lúcida, sino muy apuntaladora, muy orientadora de los grandes temas, de lo que ha sido ese movimiento social que ha generado, digamos, unos procesos de transformación a través de la comunicación, y no solamente entendido como los medios. Esta obra lo que reluce es como una persona
fue capaz de ver eso en un montón de experiencias completamente diferentes alrededor del planeta. Tiene su historia, porque ese libro no hubiera surgido si no hubiera sido parte de una reflexión colectiva. Yo creo mucho en la investigación y la reflexión colectiva. El año 97, la Fundación Rockefeller, yo estaba trabajando en Haití, estuve 3 años en Haití después de estar 4 años en Nigeria, y la Fundación Rockefeller invita a un grupo de gentes de diferentes disciplinas a discutir en Bellagio, un lugar paradisíaco en Italia, qué va a pasar con la comunicación en el próximo siglo, es decir, en este siglo. Esto era en abril del 97, y nos reúnen a gente que no éramos de la comunicación, pero para hablar de comunicación fue una de las reuniones más interesantes en las que yo estuve, porque estaba el que después fue Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, ¿verdad? Que viene de microcrédito, toda esa parte tan interesante que hizo en Bangladesh. Está un experto del Silicon Valley, experto en computadoras. Está John Perry Barlow, que era creador de canciones de la música de Grateful Dead, de una banda de rock. Está una abogada china que trabaja con los espaldas mojados en California. Está el actor Alan Alda, actor de las películas de Woody Allen. O sea, un grupo muy heterogéneo. Nos encontramos ahí y empezamos a hablar de la comunicación. Una conversación muy enriquecedora. Y de ahí sale toda una iniciativa que posiciona el término comunicación para el cambio social, que antes no se usaba, o se usaba muy poco. Se usaba comunicación para el desarrollo, se usaban otros términos, pero no se usaba comunicación para el cambio social. Y de esa iniciativa es que empezamos a reflexionar, y particularmente en mi caso, desde el lado latinoamericano, yo digo, pero es que ya hay muchas experiencias que se inscriben en ese pensamiento de participación, de diálogo, de que la toma de decisiones se hace con la gente, etc. Y les empiezo a contar las experiencias que yo conozco en América Latina. Entonces, la Fundación Rockefeller, que es la que auspició esta primera reunión, me dice, trabaja con nosotros como consultor y hace un informe, al principio no era un libro, un informe sobre experiencias de comunicación para el cambio social. Y eso es lo que hice, recorrí África, Asia, América Latina, visité casi todas las experiencias que están en el libro, de las 50 experiencias que están ahí. Y creo que la manera, a lo que tú has aludido, a la parte de pensamiento, porque cada experiencia es una descripción más bien que yo traté de que fuera lúdica, ¿no? Es decir, un vistazo a vuelo de pájaro, son 6 páginas en cada experiencia, pero me hice una larga introducción donde ahí sí puse mi pensamiento sobre comunicación y cambio social. Este profe andariego tal vez se inspiró en sus viajes por los 5 continentes para construir sus 5 bases de la comunicación para el cambio social. Se trata de una comunicación con raíz en un territorio, en una comunidad y en un tiempo determinado, en donde primero, la comunidad debe ser autónoma en el manejo de su proceso comunicativo. Segundo, los contenidos deben ser pertinentes a la cultura de la comunidad. Tercero, la producción debe ser propia con un sentido y unos medios escogidos de manera autónoma. Cuarto, las necesidades reales son las que determinan la tecnología. Y quinto, el ámbito local se debe enlazar mediante la construcción de redes para lograr mejorar las reflexiones propias y construir cambios reales en la vida de las gentes. Alfonso, quisiera, partiendo de esta visión que tú has planteado en tus escritos y has dicho en las conferencias durante mucho tiempo y que ha marcado, digamos, una generación completa de gente que se forma en comunicación, tienes también una visión muy clara acerca de lo que tú comprendes como un comunicador. Me gustaría mucho que nos compartieras, porque creo que con eso cerramos este tema de la comunicación y el cambio social. Yo lo que he tratado es de hacer entender la diferencia entre información y comunicación. Hay demasiada confusión en todos, incluso en los colegas que trabajan en el área, en nuestro campo, entre lo que es un periodista y un comunicador, entre lo que es información y lo que es comunicación.
Y hay muchos autores que ya han abordado el tema. Desde el año 63 Antonio Pasquali abordó el tema, y más recientemente tienes a Dominique Bolton, el francés, tienes mucha gente que ya dice no es lo mismo, la información no es lo mismo que la comunicación. Yo a veces, de acuerdo con quien hable, lo pongo de la manera más simple. Información va en un sentido, comunicación es un diálogo en dos sentidos, para decirlo muy brevemente. Pero en cuanto al perfil del comunicador y el perfil del periodista, lo que suelo decir es, yo soy periodista desde que tenía 17 años, sigo siendo periodista, escribo casi todas las semanas, publico algún artículo firmado, hago películas, hago una serie de cosas y no necesito consultar con nadie, hago lo que quiero, escribo sobre lo que yo quiero y hago una película sobre lo que yo quiero, ¿verdad? Y me encanta el periodismo, pero trabajo sobre las cosas más inmediatas, sobre algo que lo tengo que hacer rápido o lo quiero hacer rápido porque quiero que tenga un efecto inmediato. Estoy trabajando sobre la actualidad como todos los periodistas. Cuando me pongo el sombrero de comunicador, soy un facilitador de procesos. Es decir, si como periodista trabajo con mensajes, artículo, guión, programa de radio, programa de televisión, película, etc., cuando estoy con el sombrero de un comunicador, trabajo con procesos y no importa tanto los resultados, no importa que al final de ese proceso haya o no un resultado tangible como es una película, un artículo, pero en el proceso ha habido un cambio social y facilitar ese proceso es el rol de un comunicador. Esa es la diferencia que yo hago. A comienzos de este siglo y de este milenio, Alfonso, ¿cómo concibes tú el papel de la academia que quiere acompañar y quiere trabajar en esta visión de la comunicación? En el campo de la comunicación y de la información creo que tenemos demasiados periodistas. Cierto que los medios se han multiplicado, cada vez hay más medios en internet, hay canales de televisión, se ha ampliado con la digitalización la banda, que permite que haya muchas más emisoras de radio, muchos más canales de televisión, pero aún así el mercado de los periodistas está bastante saturado. Eso por una parte, y por otra parte tiene un techo bajo. Para la gente que le interesa interrogarse, le interesa participar en la sociedad, el techo del periodismo, a mi juicio, como periodista lo digo, es bastante bajo, ¿no? Porque para que un muchacho llegue a una posición que es de privilegio, en la que tú firmas los artículos, escoges los temas que quieres, etcétera, y no estás obligado, que te dice el jefe de redacción, vaya a cubrir el accidente de auto de la esquina siguiente, que es lo que hacen la mayor parte de su vida los periodistas, pasa mucho tiempo. Entonces yo digo, hay un campo inmenso en el desarrollo y lo que falta es construir el puente. Desde el punto de vista de las agencias de desarrollo, agencias de cooperación, ya sean las de Naciones Unidas, con las que yo he trabajado mucho, con ONGs, que yo también he trabajado bastante, agencias del gobierno, empresas, etcétera, que tienen algún tipo de programas de desarrollo, el desafío es mucho mayor que el de hacer periodismo. El desafío es de crear estrategias. Entonces ahí hay un pensamiento estratégico en ese comunicador que el periodista no tiene y que hay una necesidad muy grande de ese perfil. El perfil de un comunicador con pensamiento estratégico, que piense en el largo plazo, que tenga conocimiento del desarrollo, de los problemas de salud, de los problemas de educación, de agricultura, ¿verdad? Y que se embarque en procesos de apoyo, de facilitación de la comunicación en comunidades, ese perfil no lo están formando las universidades. Los que existimos en América Latina, ¿verdad? Mis mayores, mis maestros y mi generación prácticamente nos hemos hecho solos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que no hemos tenido la oportunidad que ahora tienen los muchachos de tener, por ejemplo, en Colombia, 3 maestrías con una orientación hacia la comunicación, el desarrollo y el cambio social. Esto no existía en América Latina o había muy pocas, ¿no? Y ahora Colombia está en la vanguardia porque tiene 3. Hay una en Argentina, otra en, qué sé yo, en Guatemala, en fin, son muy pocas las que hay. Y sobre todo, esto responde a una mejor conciencia, una mayor conciencia sobre la necesidad de formar este perfil de comunicador que puede trabajar en el desarrollo. En ese sentido, el desafío es eso, mantener los estudios con énfasis en comunicación, desarrollo y cambio social, no solamente a nivel de maestría y después de doctorado, sino incluir ese tipo de preocupaciones desde el pregrado o grado o licenciatura, como quieran llamarle, ¿no?
Ser comunicador implica asumir la realidad como espacio de acción, no solo de observación. Un esfuerzo en el cual hay que ser capaz de comprender los procesos, estudiarlos, sentirlos y, en la medida de lo posible, vivirlos. Un comunicador para el cambio social escucha más de lo que habla y ve más de lo que puede mostrar. Su trabajo está al lado de las comunidades y no puede reemplazarlas o usurpar su papel de transformadores. El profe Gumucio propone un comunicador más integral, con una formación más profunda y con una humildad real en su hacer de transformar los procesos sociales. Alfonso, he observado que en los últimos 10 años, desde la reunión de la red Our Media en Barranquilla, tú has estado viniendo reiterativamente a Colombia. Te he visto en muchos eventos, te he visto haciendo investigación, te he visto conferencias, cursos, hasta una película. Terminaste en Colombia hace unos 6 años. Entonces tienes una visión clara y profunda, relativamente, de lo que está pasando aquí. Si tú tuvieras que contarle a alguien afuera de este país qué está pasando en Colombia en este campo, ¿cómo lo sintetizarías? Primero, no solamente si tuviera, yo lo hago. Es decir, la imagen que se tiene de Colombia fuera de Colombia es completamente distorsionada, porque sigue siendo la imagen de violencia muy aguda, etcétera, que hubo años atrás y que sigue habiendo en muchos lugares, pero lo que la gente no entiende es que ese proceso de violencia, ese proceso de confrontación, de enfrentamiento en varios lugares de Colombia, no es algo que haya de alguna manera reducido la capacidad de los colombianos para seguir adelante. Y eso es lo que yo trato de explicar cuando explico Colombia a gente que no ha estado en Colombia. Yo les digo, el país más vital de América Latina es Colombia. El país donde yo veo más proyectos, más gente comprometida, más gente que lucha para hacer cosas es Colombia, porque tienen un desafío muy grande. Y los colombianos han decidido que a pesar de esa violencia que dura más de 60 años, van a seguir adelante con sus vidas y van a seguir adelante con proyectos. Y esto lo veo yo en el campo de la comunicación, para ir a lo que nos interesa más. Yo veo un semillero de proyectos de comunicación enorme en Colombia, y que en muchos casos está desvinculado de las universidades. Por eso digo que las universidades a veces llegan tarde, ¿verdad? Porque yo veo muchísimos proyectos. He estado trabajando en los años pasados en la zona del oriente antioqueño, en el Río Negro, bueno, en Medellín también. Y lo que yo veo es que en cada lugar donde uno va hay proyectos que tienen componentes de comunicación interesantes, todo lo que es los proyectos de desarrollo, los programas de desarrollo y paz, en fin, y tantos otros que hay, las radios comunitarias. Contigo hemos hecho una película en el Magdalena Medio sobre las radios comunitarias que están a los márgenes del Magdalena y que son radios para la paz en una zona de confrontación muy dura, muy difícil. Hemos estado en el Carmen de Bolívar. Entonces yo pienso que hay un vigor, una vitalidad que la propia situación política, la propia situación de violencia genera como respuesta. O sea, los colombianos le dan una respuesta, no se quejan todo el día, no están llorando, no están lamentándose de que su país está mal, como sucede en otros países, ¿verdad? Es decir, la autoestima en mi propio país, en Bolivia, bueno, ahora ha subido un poco, pero es bastante baja, con menos problemas que aquí, ¿verdad? Entonces, creo que eso es muy positivo. Creo que la academia tiene que volcarse un poco más hacia la realidad, estar más presente, es decir, el tema de lo que se llama proyección social tiene que ser participación en la realidad social, porque yo considero que la academia tiene una virtud muy importante, y es que tiene la capacidad de pensar. Cuando tú trabajas en el gobierno, o trabajas en una ONG, o trabajas en un programa de desarrollo, haces muchas cosas. Tienes la urgencia, tienes la presión para hacer muchas cosas, pero no tienes el tiempo de pensar. El tiempo de pensar es un regalo, es un privilegio, es un tesoro que tiene solamente la academia. Entonces, si ese tiempo para pensar la academia no lo devuelve a la sociedad, ¿verdad? Creo que no es justo, ¿verdad? Porque estar en la academia es gracias a la sociedad en su conjunto que te permite dedicarle el tiempo para pensar. Y si no devuelves ese tiempo a la sociedad, pues creo que está mal, ¿no? Alfonso, para terminar, quisiera que nos contaras algo sobre tu último libro,
el libro que hiciste sobre el cine comunitario en América Latina? Mira, el cine comunitario es un cine casi secreto para la gente que no está en la comunidad. Es un cine importantísimo, igual que una radio comunitaria. El cine comunitario es un cine relevante, importante para la comunidad porque le habla, la muestra, le permite reflexionar, le permite relacionarse con otras comunidades, pero a nivel, digamos, latinoamericano, a nivel de la región, no se conocía mucho, no había ningún estudio. Había estudios sobre algunas experiencias concretas, pero no sobre el conjunto del cine latinoamericano. Un cine que no aspira a las grandes pantallas de las salas de cine, un cine que lo que quiere es, sobre todo, ser el espejo y ser la forma de expresión de sus comunidades y dar a conocer también esas comunidades hacia afuera, pero no necesariamente con una vocación comercial, es otro tipo de experiencia y por eso yo ligo mucho este cine al derecho a la comunicación. Igual que las radios comunitarias, igual que las televisiones comunitarias. No es un cine de realizador, es un cine colectivo que tiene más que ver con el derecho a la comunicación que con las grandes pantallas y esta cosa un poco superficial que tiene el cine comercial. Quiero agradecer a Alfonso Gumucio por esta maravillosa entrevista. Alfonso es actualmente miembro del comité curricular de nuestra maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, a la que ha contribuido desde el comienzo, nos ayudó a pensarla y sacarla adelante, y también es nuestro profesor. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes, me encanta estar en Uniminuto y en Colombia las veces que sea necesario.